amigos, bienvenidos al bosque, una semana más. Hoy vamos a hablar acerca del miedo, hablar con desconocidos y les voy a compartir lo que hice para superarlo. El miedo a hablar con desconocidos tiene origen en las primeras veces que hablamos con las personas. Normalmente no podemos recordar a las personas con las que hablamos, pero sí recordamos cómo su reacción al escuchar nuestra voz nos hizo sentir. Y lo recordamos tanto que en el fondo ese recuerdo es la razón por la cual evitamos hablar con personas nuevas. Yo, además de ser una persona con tartamudez, soy una persona con ansiedad. Me fue diagnosticada desde que era pequeño y yo no suelo hablar con nadie, nunca. Muchas veces he pensado en esto y, y creo que muchas personas con tartamudez tenemos esto en común. Y es que siento que yo podría vivir aislado siempre, hablando lo menos posible o seleccionando estratégicamente las situaciones en las que debería hablar o no debería hablar. Y uno puede convencerse de que uno puede vivir así, pero a medida de que he crecido, me he dado cuenta de que la mayoría de las cosas bonitas de la vida están acompañadas de otra persona. Entonces, un día me propuse que iba a superarlo. ¿Y qué se me ocurrió? Vender 100,000 paletas en la calle. Esta parecería la peor idea para una persona como yo, pero en el fondo me pareció una increíble idea, ya que la tartamudez nos ha hecho entrar en un ciclo de intentar hablar, recibir una mala reacción y recordar esa reacción para siempre. Entonces, el vender una paleta me estaría haciendo automáticamente vencer este ciclo. Y en el fondo, ya no tenía que preocuparme por hablar con las personas, sino solo por vender la mayor cantidad de paletas posibles. Y estaba listo para hacerlo. Pero el estar de pie, rodeado de personas con una caja enorme colgada en mi pecho, me sobrepasó. Me fue terrible. Es lo más incómodo que me he sentido en mi vida. Y estuve parado ahí como 30 minutos sin poder hablar con nadie. Y solo sentía como todas las personas me observaban. Entonces me rendí y me fui. Y volví un segundo día. Y el segundo día me fue peor. Nunca me había sentido tan mal. Nunca había sentido tan incómodo, tan observado. De hecho, ese día la reacción fue tan fuerte que ya no lo iba a hacer. Ya había decidido que no lo iba a hacer. Pero me daba tristeza porque el concepto de este video me gustaba mucho. Y yo lo quería hacer para compartirlo con ustedes. Entonces regresé un tercer día. Y al tercer día fui mucho más confiado. Fui esperando un buen resultado. Y sobre todo con una frase en mi mente. Me recordaba la frase que les decía hace un momento. No tengo que preocuparme por la inseguridad de hablar con las personas, sino solo por vender la mayor cantidad de paletas posibles. Y así fue. Empecé a animarme a hablar con una persona, después con otra, y aunque el resultado no era perfecto, sí notaba cómo iba ganando un poco de confianza, un poco de seguridad. Y lo que mejor me hacía sentir es que notaba cómo esa confianza que empezaba a tener se veía reflejada en las personas. Y las personas comenzaban a ser más amables y eso se convirtió en mis primeras ventas. Y se sintió muy bien. Y aquí está el consejo que les quiero compartir en este video. Si ustedes tienen tartamudez o algo similar
y la intención de superarlo, hay algo, no sé bien cómo explicarlo, pero es una especie de energía que existe. Y si ustedes tienen una inseguridad real y de verdad están intentando superarla, esta energía se propaga en las personas y las personas empiezan a tener una especie de cercanía contigo. Y de verdad se los digo, hacen todo lo que está en sus manos para ayudarte a superarlo. Me pasó que se me acercó una señora con su hijo y me dijo que su hijo tenía la misma dificultad para hablar con las personas y entonces le recomendé que hiciera algo similar. Y después, más tarde, se me acercó un señor muy sonriente con un traje y un billete en la mano y me dijo, yo te voy a comprar todas, yo te voy a comprar todas. Y él se me acercó y me dijo que él tenía tartamudez cuando era pequeño y que él había sufrido muchísimo por hablar diferente y que gracias a Dios él hoy era un abogado exitoso. Y la verdad es que lo que parecía ser en un principio una pésima idea terminó siendo un día inolvidable. Y en el fondo esa es la intención de este proyecto. Es animarlos a afrontar sus inseguridades y a crear experiencias memorables con su voz. Yo estoy seguro de que si ustedes tienen esa iniciativa, no es necesario que vendan 100,000 paletas como lo intenté hacer yo, sino de hablar con una persona o hacer cualquier cosa que se les ocurra. Yo sé que lo van a conseguir. Lo único que necesitan es estar preparados y dejarle el resto a la energía del universo. Yo no sé si voy a continuar vendiendo paletas, pero estoy seguro de que logré el punto más importante: animarme a salir de la caja. Y eso es todo, amigos. Si tienen tartamudez o su hijo tartamudea, entren a aprendatartamudear.com, dedicado a las personas con tartamudez. Dentro del sitio les muestro habilidades para aprender a comunicarse con fluidez y cómo llevar ese aprendizaje a la realidad, afrontar sus inseguridades y compartir su voz con el mundo. Va a estar disponible por tiempo limitado. No se confíen. Nos vemos por allá y nos vemos por aquí la siguiente semana con un nuevo video. Gracias por ver. Gracias por escucharme.